hoy vamos a hablar de temas neurálgicos en este país, de temas que tienen que ponerle atención las autoridades, los empresarios, la sociedad, todo el mundo, y es el sector energético, la realidad del sector energético y la educación dominicana. Vamos a iniciar por el sector energético, que la gente nada más se queja de los apagones, pero no saben por qué hay apagones. Hace tiempo se habló aquí de la no compra. Es muy fácil decir que quiten a Celso, que no tengo nada a favor de él, ¿eh? Por mí hoy el presidente, cuando acabe su semanal o en la semanal, puede anunciar la destitución de Celso, porque a mí sí es verdad que yo no conozco a ese señor ni me importa. Ahora el culpable no es Celso. Y ustedes dirán, ¿esta es la única que ha dicho eso? No. Busquen a Susana Gotró y todo el que sabe de eso, ¿qué dice del tema? Aquí el PLD, la Fuerza del Pueblo, toda la oposición dijo hace tiempo que el sector eléctrico dominicano cerró el 2024 con un déficit cercano a los 92 mil millones de pesos, más de 1.500 millones de dólares. Ustedes saben qué eso significa, que en el 20, con la entrada de Punta Catalina 1 y 2, y todo lo que se hizo en los gobiernos del PLD en 16 años, especialmente en los 8 de Danilo, aquí se había superado el tema de las pérdidas, que es cuando tú subsidias la energía eléctrica. Entonces se dejaron en camino unas plantas, que Danilo habló este fin de semana de eso, se dejaron otros proyectos y no se continuaron. Entonces, ¿por qué voy a mezclar los dos temas? Porque en los dos ha pasado lo mismo, la falta de continuidad de Estado. Entonces el culpable no es Luis Miguel de Can en educación, ni Celso en el sistema eléctrico. El culpable es el Estado dominicano, que dirige el presidente Luis Abinader. Entonces, presidente, usted fue y pidió perdón a Punta Catalina porque el culpable es usted. ¿Por qué el culpable es usted? Porque quienes estaban ahí no hicieron lo que tenían que hacer y usted los dejó ahí. No es posible para aplatanárselo a la gente que nos ve todos los días. No es posible que yo tenga un colmado y en el colmado lo que más se vende es arroz y habichuela, y yo deje que la habichuela y el arroz se acaben para pedirlo al almacén, que me va a durar un mes para llegar ese arroz y esa habichuela. Porque entonces si yo hice eso, yo no quiero vender. Entonces, ¿qué pasó aquí? Punta Catalina, cuando va a salir, porque tiene que ir a mantenimiento, hay que comprar kilovatios. Y en 5 años prácticamente de gestión de gobierno no se compraron los kilovatios que había que comprar para paliar crisis. Por eso tenemos desde 2022, específicamente en el 23 que arreció más, apagones cada vez que llegue esta temporada, que hay mucha más demanda que en el año completo. Entonces, el culpable, junto a otras personas del tema del sistema eléctrico, es el presidente Abinader. ¿Qué pasa con Celso Marrancini? Que representa su sector. Él es del sector eléctrico privado. Y como él representa esos intereses, él cogió el cargo sabiendo que venía esta crisis. Entonces, por eso también usted es culpable y es cómplice. Porque si usted sabe que va a tener problemas, ¿para qué tomó ese cargo? Por eso es que usted no está libre de culpa, Celso Marrancini. Por eso la población completa pide su cabeza. Pero no es porque usted sea el culpable, es porque usted asumió la culpa para defender los intereses de su sector. Porque él es del sector eléctrico, él vende energía al Estado, pero más grave, él le compra a EGI, que es del Estado, y le vende al Estado de la que le compra EGI. Y ustedes me preguntarán, pero ¿y cómo así? Porque el Estado no toma de EGI y le vende a los privados, incluyendo a Celso, para venderle al propio Estado. ¿Por qué? Porque aquí hay una colisión. Y los empresarios, mis compañeros peleaban conmigo, de que los políticos sí, pero los empresarios son los que dominan todo. Detrás de los políticos siempre. Porque cuando queremos llegar, no importa, el precio es llegar. Y nos han dejado mucha infraestructura. Ahora, los problemas de este país no se han resuelto. Educación, salud, electricidad, comunicaciones, porque cada día faltan más autopistas. Y miren que se han hecho muchas autopistas.
Ahorita el viernes se inauguró la autovía en Baní, pero de 2 carriles, que Elio casi le da un infarto aquí sentado. ¿Por qué? Porque no hubo una planificación correcta. La de Asua tiene vicios de construcción. ¿Por qué? Porque es solamente infraestructura y ya ni en eso este desgobierno está reparando. Este gobierno de Luis Abinader tiene funcionarios que no reparan en algo que les va a costar mañana en muchas ocasiones. Entonces, la crisis eléctrica, que hay apagones, van a seguir habiendo apagones, es culpa del presidente Abinader por no tomar los correctivos del lugar a tiempo. Y de Celso porque tomó su caramelo envenenado sabiendo que se iba a envenenar. Usted sabía, Celso, usted no es inocente. Porque hay mucha gente con su razón diciendo que usted no tiene la culpa, es verdad. Usted no tiene la culpa de las consecuencias, pero tiene la culpa de haber asumido sabiendo las consecuencias. Así que no esperen mejoría, señores, porque entró la 2 de Punta Catalina y ahora salió la 1 por sargazo, una avería por sargazo. Así que seguirán, lamentablemente, porque lo sufrimos todos, los apagones en República Dominicana en la parte de educación. Aquí se construyeron decenas de miles de aulas. Leonel Fernández en sus periodos a menos de 9,000 aulas y Danilo más de 20,000. O sea, entre ambos algunas 30,000 aulas o cuidado un poco más en 16 años. Porque la población crece de manera indiscriminada. Aquí no hay control natal, o sea, en China, que es el país más grande la nación más grande del mundo, usted pare 1 y 2 hijos máximo. Aquí, si usted tiene el deseo y la oportunidad, pare 10 hijos y no hay problema. En el 2025 hay gente muy bien que te pare 3 hijos, pero hay otros que paren hasta que Dios le dé. Sobre todo los que profesan las religiones evangélicas, RT, como le dicen, que paren hasta que Dios dice. Entonces, tienen 6, 7, 8 muchachos. ¿Y para dónde van esos muchachos cuando tengan 3, 4, 5 y 6 años? A la primera escuela pública que aparezca cerca de su casa. Entonces, si no hay un control de la natalidad, no hay un control de la población, porque también nosotros tenemos muchos venezolanos, muchos haitianos, muchos colombianos, mucha gente dentro de este país. Tampoco hay un control de esa gente. Todos esos muchachos van para la escuela. Entonces, si no hay un control, ¿cómo que te deja de construir aula? Entonces, el problema no es Luis Miguel de Camps. Ese es otro señor que por tomar el bochinche tarde, el problema fue Furcal y Miyagi, que no construyeron aulas, que solo despilfarraron el 4%. Y el presidente que lo sabía y los dejó ahí, no lo chupamos, sobre todo a Miyagi. Entonces, ¿qué pasa ahora? El que trae infraestructura escolar, el mismo Luis Miguel de Camps, lo que tienen es que empezar a resolver cosas. Esa gente encontraron 5,000 tantas aulas que Danilo dejó en construcción, o sea, que ya estaban en construcción, muchas de ellas en 80, 90, 70%, otras en 40%. Y ya hay que hacerla otra vez porque se llenaron de hierba y de todo, esas aulas. Escuelas en sitio, porque también hay que decirlo. Cuando se hizo el tema de la construcción de aulas, que hubo concurso y demás, también hubo aulas que se construyeron en sitios inadecuados. Entonces, esos son dinero perdido del Estado y escuelas que hay que reubicar porque están en terrenos inadecuados. Pero eso es más técnico y tengo que esperar un informe que pedí. Pero fuera de eso, que es lo mínimo, Furcal fue a educación a vender tabletas en pandemia y Miyagi a hacer más rico a las universidades que son sus colegas de negocio porque él es dueño de una universidad. Aquí en educación, para que hoy haya las aulas necesarias, no se hizo nada. A la carrera, por un descuido y una irresponsabilidad del presidente, porque también tenía que ponerle atención a esos funcionarios en educación, porque eso es parte neudal del país, por un descuido gubernamental y de Estado, no tenemos las aulas necesarias.
y no peligre el año escolar nada más por las aulas. El desastre de Inavíe, que pusieron uno nuevo ayer, a ver si da pie con bola, Adolfo Pérez en Inavíe. No hay uniforme para los muchachos y lo que hay no les sirven, le quedan grandes o pequeños. Entonces, aunque suene difícil, este año escolar 2025-26 va a estar muy, muy sombrío. Por falta de todo, pero sobre todo de aulas, porque no se planificó nada. Ustedes saben cuál era la insignia de campaña del PRM. Se van. Y no había una planificación concreta. Imagínense ustedes con la deuda de años que tenemos de todos los años del mundo, de cuando Trujillo para acá, todas las deudas que tenemos en educación, en salud y en de todo, sumarle la irresponsabilidad de los últimos años de gobierno, te llevan a lo que estamos hoy, un debacle energético y un debacle en educación. Lamentablemente, nos devolvimos algunos 30 años para atrás.